Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado Mauricio Liberato Scioli, quien es director de este documental que, como hemos comentado, pues reúne 3 siglos de veneración de la patrona de Venezuela, la Virgen de Coromoto. Bienvenido. Gracias. Así es, Gracias Mauricio. por la invitación. Yo entiendo ustedes, el Papa Pío XII en 1944, confirmó y consagró a la Virgen de Coromoto como patrona de Venezuela. Para el año 49 fue cuando la Basílica de Guanare, o sea, la iglesia de Guanare es elevada a Basílica Menor. Y a partir de ese momento entiendo que comienza el documental de ustedes, es decir, la experiencia que ustedes han realizado con un lenguaje audiovisual innovador. Eso es lo que yo creo que tú nos expliques. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, así es. Bueno, el culto de Nuestra Señora de Coromoto es un culto muy antiguo, ¿no? O sea, la aparición de la Virgen al cacique Coromoto ocurrió en 1652, ¿no? Pero ciertamente en el siglo XX es cuando comienza realmente el trabajo de veneración más nacional, ¿no? Antes estaba muy enfocada pues, en Guanare, un culto pues, muy antiguo y que en Guanare y sus alrededores era muy profundo, ¿no? Claro. Pero luego a partir del 42, que el episcopado se reúne y en una elección declara a la Coromoto, patrona de Venezuela. Esa es una historia que se cuenta en el documental, cómo fue esa elección, muy interesante. Luego sí, fue la ratificación del Papa, unos años después, y no fue sino 10 años después, en el 52, 52 que se declara cuando se la corona, o sea, ocurre la coronación canónica. Canónica, ¿no? exacto. Entonces, o sea, hay 2 fechas importantes. Y su imagen en ese recorre el país, que fue una celebración también nacional es muy otro importante. momento importante del documental, que es la gira coromotana. Así ¿no? es. En el 55. O sea, que se documentaron ustedes maravillosamente. Sí. ¿Quién los asesora? Es decir, ¿cómo usted y cómo fue la relación con esos asesores? Sí, bueno, fue un proceso de investigación largo con el equipo de Cinesa. La investigación la hice yo junto a Julien Silobo y nos asesoró varios especialistas. O sea, en la parte antropológica, Horacio Bior Castillo, digamos que nos dio un enfoque, pues sí, más antropológico, y es un gran especialista en el tema. También nos asesoró María García de Fleury, ya en la parte más de la devoción mariana, ¿no? Tenemos la entrevista de Baltasar Porras también, Claro. Es decir, un grupo de especialistas, David Chacón, que nos asesoró en la parte de Nectario María, que fue, digamos, un religioso que Hermano de la promocionó, Salle. sí, Sí. hermano de la Historiador, Salle, historiador importante, que escribió un libro muy importante sobre la Coromoto y también hizo investigaciones importantísimas. Claro. Y yo entiendo que ustedes tuvieron, esa investigación les llevó bastante tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo estuvieron en eso? Sí, como alrededor de un año la investigación, ¿no? Y estuvimos el año pasado, el 8 de septiembre en Guanare, en la procesión pues, del 8 de septiembre, y luego, bueno, el trabajo pues ya de escritura de guión, de la realización del documental, que cuenta con unas imágenes de archivo pues estupendas, yo creo que únicas. Mucha gente, muchos espectadores verán imágenes por primera vez, ¿no? De archivo importantísimas alrededor del culto de la Virgen de Coromoto. Y también un aspecto importante del documental es que cuenta con unas animaciones muy interesantes. Eso es lo que le añade, digamos, un nuevo elemento, ¿no? Sí. Tiene esa sonrisa pícara de las animaciones interesantes. Bueno, porque le da un toque muy especial al documental, ¿no? Muy moderno. Muy moderno. O sea, no, es una historia muy grata de llevar, es decir, tiene un excelente ritmo, la gente que lo ha visto ya se emociona muchísimo con el documental. ¿Y cómo llegaron ustedes, cómo escogen ustedes este tema para ponerse a trabajar sobre él? Bueno, ese por supuesto, forma parte de los temas de la colección de Cine Archivo. Ya la colección cuenta pues con documentales que rescatan en primer lugar la memoria histórica del país. Sí. Y con la Coromoto ocurre algo muy especial,
que además de un culto pues religioso, forma parte de nuestra identidad cultural, ¿no? O sea, nos representa a todos los venezolanos y es un símbolo muy importante. Entonces, ya la colección había hecho el documental sobre la Chinita y sobre la Virgen del Valle. Entonces, quedaba Nuestra Señora de Coromoto, que digamos que al representarnos a todos los venezolanos es muy importante, y este es un momento crucial para exhibir ese documental y para que los venezolanos conozcan la historia de la Coromoto. Ahora fíjate, reducir debe haber sido un trabajo titánico, 400 años de devoción, de veneración. Sí, casi 400 años. ¿A cuántos minutos? En 36 minutos. Es un reto, fue un reto, pero sí se logró. Porque, fíjate una cosa, Maki, contar la historia de la Virgen de Coromoto, de alguna manera es también contar la historia del país, ¿no? O sea, pasa por momentos cruciales de nuestra historia, de nuestras tradiciones, es decir, desde la evangelización, pasando por la independencia. Por ejemplo, Bolívar fue un gran devoto mariano. Se paró en Guanare antes se paró de ir en a la Guanare, batalla. sí. Y luego en el siglo XX también ocurren pues, momentos cruciales en la historia de la Coromoto, y en el documental están muy bien narrados. Pues yo creo que se siente la venezolanidad, se siente también, quisimos tratar de darle una amplitud al documental, es decir, en cuanto, o sea, hay distintos presidentes alrededor de la Coromoto, presidentes de periodo democrático, dictadores, es decir, hay de todo allí, ¿no? La Coromoto movilizó a mucha gente, no solamente religiosos, artistas como Calvani cuando construyó el santuario, Juan Félix Sánchez cuando le hizo la capilla, a muchos venezolanos, movilizó a muchos venezolanos de distinta índole, ¿no? También no solamente nos restringimos a la Iglesia Católica, sino también ampliamos un poquito más sí, porque es la patrona del país. Es la patrona de todo el país, ¿no? Entonces, que trasciende un poco cualquier parcialidad. Cualquier parcialidad. Entonces yo creo que el documental logra esa amplitud y esa... Sí, es interesante, porque es como ver cómo el país evoluciona, se mueve, vive sus diferentes periodos y etapas, y sin embargo ahí está la Virgen de Coromoto como digamos un poco sobre todo eso, ¿no? Sí, en nuestros momentos felices, pero también en nuestras dificultades, ¿no? O sea, hay un momento, por ejemplo, uno de los testimonios que logramos de un milagro está relacionado con el terremoto de Caracas, del 67, entonces, 67. Y con imágenes de archivo, ¿no? Entonces, y además un testimonio pues documentado, porque esto es un documental que, digamos, en nuestra investigación nos fuimos a fuentes primarias, a fuentes que han documentado a lo largo de los años el culto a la Virgen de Coromoto. Y supongo que también registran allí la visita del Papa Juan Pablo II cuando fue también al santuario, es un momento que fue bello eso. Crucial, y es un momento muy emotivo del documental. Son dos, ¿no? Cuando el Papa Juan Pablo II viene por primera vez, lo cuenta María García de Fleury en el documental, en el 85, que no puede viajar a Guanare, porque primero el santuario no estaba realizado todavía, y bueno, movilizarlo para allá era pues, complicado, eso también lo explica Baltasar Porras, y bueno, la corona por segunda vez, ¿no? O sea, o por tercera vez, digamos. Y luego, cuando viene en el segundo viaje, el Papa asiste, inaugura pues, el santuario. Ya formalmente, sí. Ya el 96, ¿no? Sí. Ahora, eso no se ha estrenado todavía, ¿verdad? No se ha estrenado aún. El martes 28 pues, es el estreno privado, pero ese mismo día, el martes 28 de mayo, va a salir por el canal de Cinesa Channel por YouTube. O sea, va a estar libre de manera pues, temporal, y los venezolanos pueden acceder y verlo por allí. Luego se va a transmitir por televisión, se va a sacar los DVDs. O sea, van a comercializarlo. Sí, se comercializa, claro, obviamente. Y la gente lo encontrará, supongo, en las librerías, o que saben que... Sí, en las librerías, en todo el país. Como en los documentales anteriores. Como todos los documentales anteriores de la colección de Cine Archivo. Ahora, ustedes, yo imagino que esas son experiencias de equipo,
muy particulares, muy especiales y que dejan muy hermosas sensaciones, porque no es lo mismo hacer una cuestión, qué sé yo, sobre la guerra de tal cosa que hacerla sobre una cuestión que tiene vinculación, como tú dices, con lo más profundo de la espiritualidad de un pueblo, ¿no? Sí. A nosotros, o sea, para mí hacer este documental y para todo el equipo de Cinesa fue una experiencia muy emocionante. Sí. Porque digamos, no tanto por el aspecto sagrado, religioso, sino va más allá. Humano, o sea, va más allá. O sea, las experiencias que tuvimos al realizarlo fueron muy profundas. La entrevista que tuvimos, por ejemplo, con Nancy Morela Jiménez, que fue una de las restauradoras de la reliquia. Una ese parte es el otro punto muy importante. Sí, una parte muy importante del documental, ¿no? Porque se hizo un estudio de la reliquia y de alguna manera se restauró es minúscula, o sea, es una mide lo que mide un pulgar, ¿no? Un pulgar, sí, pero ahí hubo, según relatan ellos, experiencias muy impresionantes porque se descubrieron cosas que nadie se imaginaba que estaban en ese pedacito tan diminuto de... Correcto, y la restauradora Nancy en la entrevista nos cuenta algo muy emotivo, pues porque ella es una científica que viene de restaurar el Acta de Independencia y fue a hacer un trabajo técnico, y cuando se encuentra con esa experiencia, pues ese trabajo, pues la marcó muchísimo, y ella pues lo cuenta y lo transmite. Logra transmitirlo. Sí, logra transmitirlo, esa emoción y esa cosa como, digamos, sí, espiritual y también emotiva, porque para el venezolano es muy importante. Claro. Mira, ¿y qué fue lo más, de todo lo que usted, a lo cual se enfrentaron, qué fue lo más difícil de lograr en ese documental? ¿Fue de orden técnico? ¿Fue de orden de contenido? ¿Fue de bueno, qué sé yo? Lo más difícil, ya lo hablamos, fue resumir una historia de más de 3 siglos y medio en 36 minutos. Pero también el tema religioso es muy delicado, ¿no? Sí. Es muy delicado porque las creencias... digamos, hay venezolanos que creen, que pueden creer o simplemente no creer. Y eso fue, digamos, no una dificultad, sino un reto que tuvimos nosotros como equipo. Pero yo creo que logramos superarlo, porque por el hecho de tratarla no solamente como el hecho de una parcialidad religiosa, sino como parte de nuestra identidad. De la identidad nuestro patrimonio. Es lo que, o sea, ocurren muchas cosas con la Virgen de Coromoto. Por ejemplo, uno puede pensar que hay advocaciones o vírgenes, presentaciones de vírgenes más populares que la Coromoto. Si vemos la Chinita o la Divina Pastora, que son le falta la Divina Pastora ahora. Nos falta la Divina Pastora, sí. Además que... Y la Virgen del Valle. Y la Virgen del Valle ya hicieron bien. La Virgen del Valle y hicieron la Chinita, claro, falta la Divina Pastora ahora. Maki, yo soy de Barquisimeto y yo le comentaba a María García de Fleury, bueno, ojalá que no se me ponga celosa la Divina Pastora, porque lo que pasa es que se la debe, ¿no? Lo que pasa es que se la debo, vamos a ver si le cumplo, ¿no? Sí. Pero hay advocaciones mucho más populares, o aparentemente más populares, pero ocurre algo, porque está muy ligada a las regiones también, ¿no? Sí. El maracucho, evidentemente. La tradición, ¿no? Sí, de las regiones. pero cuando el venezolano sale, que eso también es una parte importante del documental, cuando el venezolano sale, que se lleva, por ejemplo, la arepa como su patrimonio gastronómico, o se lleva el joropo, ¿no? Como su danza y su... ¿qué virgen se lleva? Se lleva a la Coromoto, ¿no? Sí. Porque es la que nos representa a todos. Entonces, para los venezolanos de la diáspora es muy importante en este momento también. La van a disfrutar cuando sí. Bueno, ya me dijiste que se puede, va a llegar un momento que se podrá... Sí, el martes 28 por YouTube y luego pues por televisión, por Televen y por las
redes de librerías a nivel nacional, va a estar ahí. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Gracias, Ha sido un Mauricio. rato de oasis en medio de Sí. temas tan álgidos y rudos que tenemos que tratar constantemente. Y espero que el documental también lo sea. Seguro que sí. Muchísimas Gracias. gracias y Gracias. felicitaciones. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos.